Una psicóloga que me encontró por ChatGPT en su búsqueda por definir y reestructurar su negocio. Yo le aporté mi enfoque sistémico para que ella pudiera comunicar de una manera más humana y consciente su misión: ayudar a los demás a brillar a través de sus talentos, a saber comunicar el impacto que han tenido o el que pueden llegar a tener en el ámbito laboral. Después de trabajar en grandes empresas, Tania aporta ahora su conocimiento en un proyecto lleno de propósito. Hoy estoy muy ilusionada, me acompaña una profesional que la he conocido hace poco tiempo, pero ha conseguido que yo sienta mucha admiración por ella, por su forma de trabajar, por lo que ofrece, por cómo comunica. Y ella se llama Tania Pérez, es psicóloga y es reclutadora profesional. Viene a contarnos más de cómo tienes que hacer para gustar a los reclutadores, o qué cambios tienes que hacer en tu perfil de LinkedIn, qué cambios tienes que hacer en tu forma de comunicar tu perfil profesional. Tania, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, Karina, un placer. Bueno, cuéntanos, llegaste a mí por ChatGPT. Eso es, todo el inicio por ChatGPT. A día de hoy, la inteligencia artificial sabes que está ahí presente y justo, pues básicamente yo estaba buscando, como sabes, una mentoría. Tenía muy claro que quería que fuese una mentoría uno a uno, personalizada. No quería un programa grupal, quería algo muy cercano. Y sobre todo estaba buscando algo que no me impusiera, digamos, una metodología, sino que entendiera muy bien en qué punto yo estaba en el negocio, porque ya estaba en un punto, como sabes, estaba vendiendo, estaba bien, pero algo no acababa de encajar. Realmente tenía, como sabes, muchos microservicios, sí, muchas cosas, y necesitaba simplificar. Y sobre todo necesitaba que alguien me hiciese un poco de reto, es decir, que alguien me dijera, oye, por aquí no, por aquí sí, y esa guía, ¿no? Esa mentoría al final. Y fue justo poniendo esa información en ChatGPT, le dije, mira, quiero estas características, y ahí apareciste tú. Apareció tu nombre, me hizo un breve resumen, ¿no? De a qué te dedicabas, me hizo también la mención a la sistémica, que creo que ahora hablaremos de ello, y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a entrar. Y la verdad es que luego ya cuando vi tu web y eso me animé a contactar, o sea que para mí fue pues ChatGPT el que me trajo a... Estás aquí por ChatGPT. Exactamente, te tengo que dar las gracias. Sí, fue súper curioso. Yo estaba en una formación cuando me escribiste y te contesté inmediatamente en un ratito que tuve y creo que te dije, te respondo con más calma luego. Eso es. Y... yo creo que esa forma parte de una buena gestión y atención al cliente, ¿no? ¿Tú qué opinas, ya que tú recuperas o revisas esto, cómo nos comunicamos y todo eso? Ahora que eres emprendedora también, ¿qué le dirías a los emprendedores a esta hora de lanzarse, de comunicar? Pues para mí, por ejemplo, la comunicación que tuve contigo estaba muy alineada incluso con cómo yo comunico, ¿no? O sea, el hecho de que me dieras la oportunidad de tener una primera llamada uno a uno, que me dijeras, oye, Tania, vamos a hablar y vamos a ver si realmente esto tiene sentido para ambas partes, ¿no? Conocer tu negocio, te interesaste genuinamente por mí, incluso lo que dices, ¿no? Estabas en una formación y de repente dices, oye, busco un hueco, no te puedo contestar ahora todo lo que te quiero decir, pero luego te respondo con calma y te cuento, ¿no? Entonces, para mí, desde el inicio, esa atención ya marcó la diferencia, porque realmente no es habitual, ¿no? Entonces, los emprendedores eso lo tienen que tener clarísimo, el que realmente lo que tú predicas no es el servicio que tú estás promocionando, que luego se transforme en una excelente atención al cliente, y desde luego eso es lo que yo encontré contigo. Sí, ¿no? Creo que es que no sé hacerlo de otra forma. No, y te sale natural, pero ya te digo, es que a mí una de las cosas que tenía claro era que quería que la mentora con la que yo trabajara fuese cercana, que fuese una persona que no, digamos, que fuera de tú a tú, ¿no? Que fuera una persona a la que yo poder contarle, oye, mira, tengo este problema y demás, y que me dijese, vale, pues vamos a partir de ahí y comenzamos, ¿no? A impulsar tu negocio, y eso fue justo lo que encontré. ¿Y cómo sabías que necesitabas una mentora? ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas una mentoría? Pues bueno, para mí es muy importante porque emprender al final es muy solitario, como sabes, y necesitas, alguien que te acompañe en ese camino. Yo creo que acompañado siempre uno llega más rápido, y siempre he creído en que la figura de un mentor es muy importante. Yo además soy psicóloga, entonces ese acompañamiento creo que ya me viene de serie. Entonces, tenía claro que si quería llegar lejos no podía hacerlo sola, y para mí siempre ha sido fundamental tener una figura de un mentor.
Y además, en tu caso, una de las cosas que me gustó mucho es que no solo era una mentoría para ver, oye, pues dónde podía llegar a nivel de negocio, ¿no? Y mapear, como hicimos, los diferentes tipos de servicios, dar un vistazo general a todo lo que tenía, sino que luego eres muy buena a nivel técnico. Es decir, yo venía con preguntas además muy concretas de, oye, el SEO, me preocupa esto, quiero trabajar Google Ads y al final pudiste darme tanto la perspectiva global como las cosas tan concretas como, oye, cómo activo el SEO y cómo aparezco, ¿no?, en ChatGPT en esas búsquedas en mis clientes, ¿no? Entonces, esa dualidad para mí estratégica y técnica fue la clave también. Yo recuerdo que me dijiste, que lo has dicho, que íbamos a ir ahí, que una de las cosas que te ayudó a tomar la decisión de que sea yo la persona que te acompañe fue mi parte sistémica. ¿Qué buscabas en lo sistémico? Pues bueno, al ser psicóloga conocía la sistémica, era algo que siempre me había atraído, pero debo decir que nunca me había expuesto a una sesión de sistémica, ¿sabes? Que iba como un folio en blanco, ¿no? No sabía muy bien qué esperar, pero sí que dije, si esta persona realmente está formada en ambos aspectos, ¿no? Tanto en lo técnico como en lo sistémico, y además lleva aprendiendo tantos años, es decir, ha hecho el recorrido que yo quiero hacer, pues creo que es la persona que me puede acompañar. Y como sabes, la sistémica para mí fue un antes y un después, ¿no? Fue como la pieza del puzzle que faltaba realmente para poder encajarlo todo. O sea que mi experiencia súper positiva. Sí, ¿verdad? A ver, para los que no sabéis lo que es una sesión de coaching sistémico, es una forma de sacar la imagen mental de la situación que estamos viviendo en ese momento, del asunto que estamos tratando en ese momento. Por eso muchas veces en mis sesiones de mentoría con emprendedores suelo hacer sesiones de coaching sistémico para que el propio cliente, el propio emprendedor se dé cuenta en qué punto está, cómo está mirando su negocio, desde dónde está mirando su negocio. Y eso nos ayuda también a ver nuevas perspectivas y a encontrar soluciones más creativas o soluciones más efectivas, como queramos verlo. Así que si tienes dudas y quieres saber más sobre mentorías y sobre coaching sistémico, déjame en comentarios, sígueme y danos un like. Tania, retomamos. Cuéntanos tu trayectoria y cuéntanos qué haces también. Respecto a mi trayectoria, como te he comentado, yo soy psicóloga, empecé en selección de personal, siempre dedicándome al área de recursos humanos. Tenía claro que quería conectar, bueno, la parte de empresa, ¿no?, con la parte de talento, porque al final considero, y creo que como emprendedores también lo vivimos, ¿no?, de quien nos rodeamos, quien nos acompaña en el camino, al final es la palanca de ese crecimiento, y en las empresas pasa lo mismo, es decir, es clave seleccionar el talento adecuado para que eso pueda ayudarte a crecer. Entonces yo quería ser parte, ¿no?, de ese cambio, de ese impulso, y siempre me he dedicado a reclutamiento a nivel internacional, siempre muy enfocado pues en el reclutamiento de idiomas, perfiles internacionales en Europa, y luego ya crecí Latinoamérica, Estados Unidos, hasta llegar a liderar equipos de reclutamiento. Para mí la palanca del cambio en mi carrera fue el irme a Irlanda, fue un impulso profesional ya para acabar de trabajar a nivel internacional, y al final acabé aterrizando en un rol en Eventbrite, en una empresa multinacional americana, y liderando equipos, como te digo, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Sí, mucho, mucho. De hecho, cuando tú me escribiste, yo en ese huequito que tuve, como me pusiste quién eras, evidentemente te googleé, como no puede ser de otra manera. Sí. Digo, ¿quién es esta persona que quiere tener sesiones conmigo? Yo me metí a mirarte tu web, taniaperez.com, y digo, ¡wow! ¡Qué currículum tiene esta mujer! Y digo, ha estado en empresas que yo he utilizado las herramientas, ¿no? Sí. Entonces, me llegó ahí un poco de, con esa trayectoria, esta mujer, la voy a ayudar yo. Y claro, me metí a ver tus servicios, microservicios, y digo, claro que podemos mejorar esto. Ya en tu web, cuando te escribí, yo ya había mirado todo eso, ¿no? Y me pareció súper bonito ver tu trayectoria, ver todo esto. Me gustó muchísimo el cómo enfocas el servicio al cliente. Cuéntanos, ¿cómo es tu producto estrella? Que lo hemos estado trabajando, ¿eh? Totalmente. Ya los microservicios puedes mencionarlos, pero vamos a centrarnos en el producto estrella. ¿En qué consiste y para quién es?
Pues bueno, lo que comentabas sobre la experiencia al cliente para mí siempre ha sido he sido un poco friki, ¿no? Respecto al user experience, que la persona cuando llega a mi web al final entienda pues qué hago, a qué me dedico y sobre todo que tenga una experiencia positiva desde el minuto uno, sobre todo incluso en aquellos momentos en los que yo no estoy presente, ¿no? Por eso yo me dedico 100% al negocio digital, como sabes, entonces era muy importante que esa mentoría que yo ofrezco en el programa de acompañamiento, pues también ese acompañamiento se perciba en mi web. Entonces, bueno, sobre el programa que hemos trabajado y que además estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho, es un programa de mentoría, que además trabajamos en este cambio de concepto, ¿te acuerdas? Cuando así es. Cambiamos, realmente lo que tú haces es una mentoría y para mí eso fue un cambio importante. Sí. Y es un programa de acompañamiento durante 3 meses. Acompaño a profesionales que buscan ese impulso laboral, que quieren cambiar de trabajo o que directamente están buscando trabajo. Y les ayudo a día de hoy pues, a navegar todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Se ha automatizado mucho el proceso de selección, se ha incorporado inteligencia artificial, pues bueno, pues vamos a construir esa marca profesional, mencionabas perfil de LinkedIn, ¿no? ¿Cuál es tu huella digital ahí? Cómo te presentas como profesional y luego pues preparar entrevistas y todo lo que conlleva el proceso de selección. Al final que tengan pues un acompañamiento cercano para poder hacer ese cambio laboral que están buscando. Y si esto lo adaptáramos a ti cuando decidiste emprender, ¿cómo sería? ¿Cómo fue? Pues realmente el camino de emprender fue al inicio duro, sobre todo porque adapté como una figura de superwoman, ¿no? Quería hacer muchas cosas a la vez. De hecho, recuerdo que el servicio que tengo a día de hoy no era mi servicio principal. Es decir, yo empecé como a diversificar mucho, supongo que por el miedo a decir, y si no me funciona una cosa, tengo como un plan B y incluso un plan C. Sabes que yo soy una persona muy metódica, ¿no? Sí, me consta. Hemos trabajado. Hemos trabajado en varios Excel, ¿eh? Eso es. Entonces, bueno, ya ves el reflejo, ¿no? Y eso se reflejó también en mi negocio y luego me di cuenta realmente de que lo que me funcionaba y donde yo realmente iba a tener el retorno era donde yo sentía una pasión por el trabajo que hacía. ¿No? Intenté ir a algunos nichos donde yo no tenía ese expertise y al final cuando realmente conecté con mi propósito, con lo que yo quería hacer, era cuando encontré mi camino y esa trayectoria profesional que yo quería. También es verdad que hubo un empuje, ¿no? Como sabes, yo tuve a mi hija pequeña, entonces yo quería conciliar y quería pasar más tiempo con ella al final y ese trabajo corporativo, además trabajando en empresa americana, 9 horas de diferencia, era imposible la conciliación y decidí, pues bueno, si no me lo puedo ofrecer el mercado, lo hago por mi cuenta, así que fue toda una aventura, como bien sabrás, habiendo sido además emprendedora, sí. Qué bonito y a la vez viéndolo desde fuera es retador. Es retador y impone un poquito de respeto. ¿Qué le dirías a una persona que está ahora mismo en esa situación en la que estabas tú, ¿no? Tengo un buen trabajo, tengo un buen puesto, sin embargo, no puedo conciliar? Claro, ahí es muy importante volver a lo que es importante para ti, es decir, realmente conectar con aquello que son tus valores, qué es lo que quieres a nivel vital, es decir, ahora mismo qué es la prioridad para ti, es la familia, el poder conciliar. Como puede ser que sea el conseguir ese éxito profesional y sobre todo establecer esas prioridades de manera muy clara, ¿no? Y luego ver cómo eso se traslada en tu día a día. Estás realmente alejado de tus valores en el trabajo que estás haciendo a nivel corporativo y ver dónde se producen esos puntos de fricción. Y luego, sobre todo, en el momento en el que tú ya te planteas, oye, necesito hacer el cambio, empezar a pensar en pequeños pasos accionables para llegar allí, porque si no siempre te quedas en esa parálisis por análisis, nunca acabas de animarte a dar el cambio porque sale síndrome del impostor, el miedo al cambio, miedo a perder los beneficios económicos incluso que tenemos. Hay muchos miedos, ¿no? que nos impiden emprender, pero si la persona está decidida a hacer ese cambio, con esos pequeños pasos, al final ¿no? se puede llegar. Bueno, ¿y tú cómo empezaste? ¿Cuál fue de los primeros pasos que diste o los primeros pasos que diste? Pues realmente fue pensar un poco en lo que quería hacer, áreas en las que yo tenía conocimiento y que podían tener un poco salida de mercado. Y empecé a plantear, bueno, pues diferentes líneas de negocio. Y dije, bueno, al final yo he sido recruiter toda mi vida, lo que mejor se me da es justamente esa parte de procesos de selección, pero tenía claro que quería vincularlo a la ayuda. Es decir, en el rol corporativo me sentía muy desconectada de quién yo era. Ayudaba, obviamente, a encontrar el talento, pero en ocasiones sentía que no estaba ayudando realmente a la persona, ¿no? Era como colocar a esa persona en una posición, pero no le daba la ayuda que yo quería. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que cambiar y realmente
hacerlo a mi manera. Y para mí el hacerlo a mi manera fue encontrar esa palanca, ¿no? De hacerlo a través de acompañamiento. Yo veía que había muchos profesionales que eran muy buenos y que a lo mejor por no tener un currículum bien trabajado, por no saber cómo posicionarse, al final perdían esa oportunidad. Y yo lo sentía muy injusto, pero realmente luego, pues bueno, no era yo la última persona que tomaba esa decisión. Entonces, si yo podía aportar un granito de arena y hacer que esa persona tuviese esa oportunidad laboral, pues para mí ya era un regalo, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo a día de hoy. Sí, sí, y además es muy bonito. Yo lo que saco aquí en Limpio también es un poco de tu misión es ayudar a que otros brillen. ¿Se podría decir así? ¿Sí? Se podría decir así. Así Tu es. misión es ayudar a que los recursos que tienen estén bien comunicados, muy colocados y que de esa manera puedan ver pues su mejor versión, ¿no? Más o menos, es un poco. Y ¿qué le dirías tú a alguien que está ahora mismo pues en esa disyuntiva de acabo de emprender, no es lo que esperaba, pero tampoco quiero volver atrás? Todos los que hemos emprendido hemos estado en ese camino, en ese momento. Totalmente de acuerdo. He dado bien el paso, creo que me regreso. Exacto, quiero dejarlo. Hemos tenido muchos momentos de eso. Esto creo que no es lo que yo esperaba, no es lo que yo pedí. Sí, sí. ¿Tú qué les dirías? ¿Desde dónde les hablarías? ¿O qué? A ver, habiendo estado ahí, porque ya te digo, como comentas, a todos nos ha pasado. Nos ha pasado a todos. Efectivamente, creo que es volver a una palabra que me gusta mucho quizá de psicología, es los anclajes. Es decir, ¿qué es lo que te motivó a empezar? Vuelve ahí, reconecta con eso otra vez y piensa desde dónde partía tu motivación inicial, porque al final la motivación es temporal, es decir, al final emprender requiere de disciplina, constancia, estar constantemente viendo cómo puedes mejorar, cómo puedes hacer las cosas de manera diferente, si ha lanzado tu competidor algo que tienes que tener en cuenta, cambiar y estar en constante movimiento y sobre todo, que es la parte quizá más compleja, estar cómodo con el cambio, que es quizás a mí lo que más me costó entender, ¿no? Que eso lo hemos trabajado en totalmente, la sesión, efectivamente, estar aceptar que el cambio es una constante, que tenemos que hacerlo constantemente para poder llegar a donde queremos llegar y sobre todo eso, el no decaer, que la motivación te puede fallar, pero si tú tienes la disciplina y sobre todo las ganas y ese anclaje de recordar por qué lo hiciste, al final todo fluye, todo sale. Sí, qué bonito, qué bonito. La verdad es que ciertamente el emprender es un camino recto, desde luego no es. No, una montaña rusa total. Es una montaña rusa total y teniendo claro el objetivo, a mí me gusta llamarlo, como lo llamamos en coaching, el para qué. Eso es. ¿Para qué di este paso? ¿Para qué yo estoy aquí? Nos ayuda a reconectar ciertamente con esa misión, con esa visión. ¿Cuál es tu misión? Yo tengo claro que mi misión es ayudar a los demás, es decir, aportar sobre todo ahora una perspectiva humana a los procesos de selección, que las personas no se sientan perdidas, que realmente encuentren su valor diferencial, porque me encuentro a muchísimas personas, te voy a decir sobre todo mujeres, desafortunadamente, que son muy buenas, pero no se lo creen. Y eso a veces, bueno, el que yo poder darles ese empujón para que realmente crean... ¿Y eso se refleja en el currículum? El que no se lo crean. Claro, porque al final... ¿De qué manera? ¿Cómo detecto yo que no estoy creyéndomelo? Y evidentemente en mi currículum se nota. Claro, porque intentamos a lo mejor, al no tener claro cuál es nuestro valor diferencial, intentamos apuntar a muchas cosas a la vez. Es decir, yo me he encontrado, por ejemplo, currículums que tenían muchísima experiencia, pero no sabían cómo transmitirla, cómo contarla, o quizá no destacaban aquellos elementos que realmente eran diferenciales para ese perfil, ¿no? Que conectaban además con lo que estaba buscando la oferta de empleo. Y te hablaban, por ejemplo, hay mucha tendencia en el caso de las mujeres a hablar de soft skills, ¿no? De competencias blandas, y no hablan tanto de logros, esa orientación, ¿no? a los objetivos y resultados. Entonces, bueno, es cuestión de, al final, de creérselo y sobre todo de hacer una reflexión del impacto que has tenido en tu trabajo, porque muchas veces no nos paramos a celebrar los pequeños logros, a realmente pensar, oye, pues durante ese tiempo que yo estuve en la empresa, ¿qué aporté? ¿No? ¿Cuál fue mi valor, ¿no? De cara a la empresa? Y a veces simplemente redactamos pues una experiencia genérica que habla de las tareas que hemos hecho, pero no realmente del impacto. Entonces ahí es donde está la diferencia realmente entre un currículum bien efectivo y sobre todo trabajado con palabras clave, que eso a día de hoy es fundamental. Uy, hablar de palabras clave, sobre todo en LinkedIn, eso nos puede llevar aquí horas. Efectivamente. Si a ti te gusta y a mí me encanta, o sea que ambas nos podríamos quedar aquí. ¿Crees que es importante tener un currículum en LinkedIn?
tener tu perfil en LinkedIn? Sí, a día de hoy es súper importante. De hecho, para que te hagas una idea, o sea, a nivel de volumen, solo de cuentas que están creadas, el último dato que leí eran 1.200 millones de cuentas. O sea, imagínate el nivel de alcance, si lo pensamos en número de leads, ¿no? Potenciales en tu negocio son muchísimos. Muchísimos. Así que a nivel de alcance, visibilidad y sobre todo el prestigio que tiene la plataforma, es decir, a nivel de alcance global, es una plataforma que está muy extendida, no solo en España, sino también en Estados Unidos, Sí. en muchos otros países. Sudamérica mucho también. Muchísimo, muchísimo. Creo que la excepción podría ser Alemania, donde utilizan Sync, que es otra plataforma, pero... Que dejó de usarse aquí, porque aquí también se usaba. Efectivamente, pero en Alemania sigue ahí en pie, así que eso. Y LinkedIn, ya te digo, es una plataforma donde hay que estar. Hay que estar sobre todo porque al final lo que controlas es tu huella digital, es decir, de alguna manera todos tenemos una huella digital, te buscan clientes, en el caso de los emprendedores o reclutadores para buscar talento, tú controlas ese mensaje que tienen de ti, es decir, cómo te presentas como profesional, lo que quieres contar, lo que quieres destacar, y el tener el control de esa huella digital al final es súper importante. Yo creo que es importantísimo. Yo cuando estoy dando clases también, una de las cosas de lo primero que hago es que se googleen. Exactamente. Porque hay tantas personas que no saben lo que aparece en Google cuando ponen su nombre. Y claro, es súper importante nosotros ser los que decidimos qué aparece ahí. Y eso lo podemos hacer teniendo un buen perfil en LinkedIn, teniendo un buen perfil en Instagram si queremos, o con la página web, evidentemente, que eso sería crucial. Entonces, creo que LinkedIn es perfecto para profesionales por cuenta ajena y para emprendedores. ¿Qué opinas? Creo que es el sitio donde hay que estar. Es decir, al final, si tú tienes claro cuál es, o sea, el por qué te creas un perfil de LinkedIn, si en este caso, al ser emprendedor, pues es captar clientes, generar colaboraciones incluso. Reputación. Efectivamente, o simplemente generar autoridad para que al final los clientes puedan saber qué es lo que has hecho previamente a emprender, porque muchas veces el miedo del emprendedor es, oye, acabo de lanzar mi negocio, llevo 6 meses, ¿no? Pero no es que lleves solo 6 meses trabajando, es que tienes a lo mejor una trayectoria de 10, 15 años que te avala en lo que estás haciendo a día de hoy como emprendedor, ¿no? Y el cómo lo trabajas, el cómo posicionas eso en tu perfil de LinkedIn, al final te genera una autoridad, aunque tú con tu negocio lleves poquito tiempo, ¿no? Entonces eso es fundamental. A nivel de SEO, cuando se hacen búsquedas en Google y pones tu nombre, normalmente el perfil de LinkedIn suele salir el segundo, después de la página web, si tienes web. De ahí de la importancia del perfil de LinkedIn. Así que yo normalmente siempre lo recomiendo. Y es más, yo colaboro con una empresa para impartirles formación y ellos me contactaron a mí por LinkedIn. Yo no los conocía de nada y yo no postulé a ninguna entrevista. Fueron ellos los que me contactaron y me contrataron. Exacto. Y sigo con ellos trabajando, llevo creo que 10 años casi. Y LinkedIn es súper efectivo a la hora de buscar talento y también de tú mostrar tu talento. Efectivamente. ¿Tienes alguna anécdota, historia de cuando reclutabas personas o eso que le pueda interesar o motivar a alguien que nos esté viendo? Sí, de reclutamiento. Sé que tienes 500.000. Sí, estoy pensando sobre todo de una de lo que comentas, ¿no? De trabajo estratégico, de cambios en el perfil. Pues un caso muy concreto, que de hecho ha sido recientemente, una persona que tenía una trayectoria, pues un poco lo que hablamos, increíble, ¿no? Había sido director en una multinacional, pero no aquí, había trabajado en Venezuela. ¿Y qué ocurre? Que pese a que hay muchas similitudes en el lenguaje, sí que es cierto que hay algunas palabras clave, volviendo un poco a esa parte más técnica, que no coincidían, ¿no? con lo que se suele trabajar en el mercado español. Entonces hicimos 4 ajustes en ese sentido de palabras clave, realmente trabajar cuál era su valor diferencial. Él en concreto trabajaba una parte de reportes con inteligencia artificial que a día de hoy estaba muy en demanda. Está muy en demanda, sí. Efectivamente, entonces era una cosa que él ni siquiera tenía mencionada y dijimos, oye, vamos a trabajarlo como parte de tu storytelling dentro del perfil. Y eso generó un cambio brutal. Al final consiguió pues, que directamente, lo que comentabas con tu cliente, ¿no? Que le contactaran directamente sin tener que aplicar. Sí, claro, es que si tú tienes un perfil bien enfocado con las palabras clave adecuadas, vas a ser encontrado por aquel que te está buscando ya y que tú no sabes quién es. Exacto. Eso es el SEO. Exactamente, funciona exactamente igual. Eso es el SEO. Así es. Vale, bueno, pues muy bien. En resumen, ¿qué crees que debe de tener una persona para hacer ese cambio en su perfil, en su cambio de en su cambio de profesión o escalar en la profesión? A lo que tú te dedicas, 3 cositas que le dirías a un posible cliente tuyo.
Pues en primer lugar, el tener claro, como hemos comentado, el valor diferencial. Creo que todo parte de ahí, porque he visto en muchas ocasiones que eso no se tiene claro y al final lo que acaba ocurriendo es que no se busca con estrategia. Sea lo que estés buscando, sea que estés buscando clientes o que estés buscando empleo, al final tienes que tener muy claro para qué, lo que comentabas, ¿no? Sí. Para qué tienes el perfil y sobre todo cuál es tu valor diferencial, qué es lo que tú puedes ofrecer y que además el mercado está dispuesto a comprar. En el caso de búsqueda de empleo, justamente es conectarlo con el mercado laboral, es decir, en qué eres experto y cómo conectas eso con oportunidades laborales. En segundo lugar, también muy importante detectar cuáles son los gaps, es decir, cuáles son aquellos elementos que a lo mejor, oye, pues tú ahora mismo necesitas reciclarte a nivel formativo, porque el mercado está yendo hacia otra dirección, lo que comentábamos, ¿no? De estar en un constante aprendizaje, siempre esa adaptación al cambio, fundamental también a nivel profesional, es decir, que entiendas qué es lo que está pidiendo el mercado y si necesitas pues, formarte, reciclarte, pues hacerlo y sobre todo partir de ese valor diferencial. Y por último, trabajarlo de manera estratégica, es decir, cuando te pones a buscar, ¿no? A trabajar esa estrategia de búsqueda, que sea estructurado, organizado y muy orientado sobre todo a lo que tú quieres conseguir. Ahí partimos de entender, de nuevo, qué es importante para ti, cuáles son tus negociables, no negociables, incluso en qué tipo de empresa quieres trabajar, qué tipo de entorno laboral, qué condiciones, porque a lo mejor si estás buscando pues, un determinado nivel salarial o un tipo de empresa, tu búsqueda la tienes que estructurar de otra manera, ¿no? Entonces es muy importante partir de tenerlo todo claro para luego trabajar con estrategia, que es la manera más efectiva de hacerlo. Es la manera efectiva en la que obtiene normalmente resultados. Exacto. Y además de estar en LinkedIn, ¿recomiendas que estén en otro sitio aparte de LinkedIn? En el caso de la búsqueda de empleo, obviamente en portales relacionados donde se publican esas ofertas, por ejemplo, hay portales muy especializados dependiendo del ámbito al que te dediques, ¿no? Efectivamente. Hay muchos sectoriales, entonces sí que es importante que estés ahí presente y luego que trabajes el resto de tu huella digital. Es decir, si por ejemplo trabajas, no lo sé, en diseño, es muy importante que tengas tu portfolio creado o incluso vale la pena que trabajes un perfil como Instagram, donde puedas directamente mostrar a nivel un poco más tangible cuál es tu trabajo, ¿no? Mostrar a nivel imagen cómo has acompañado a un cliente o incluso cómo has hecho un diseño en una empresa, ¿no? Para un producto. Y si no tengo experiencia, ¿qué se podría poner en el currículum, por ejemplo? Si no tienes experiencia, realmente se puede trabajar de muchas maneras. Podemos hablar de competencias transferibles, es decir, no tienes experiencia en concreta, pero sí que tienes las habilidades para poder hacerlo. Puedes incluso crear tu propio proyecto, es decir, imagínate que oye, pues nunca has trabajado en la parte, vamos a utilizar tu nicho, marketing digital, ¿no? Sí. Pues bueno, pues a lo mejor es crear tu propia página web y empezar a bichar por ahí o crearte tu propio perfil de Instagram o incluso coger a un amigo que esté emprendiendo y empezar a hacerle el posicionamiento, ¿no? Y luego mapear el cómo has hecho ese servicio. De alguna manera se trata de ejemplificar que aunque tú no tienes la experiencia y tienes la capacidad de poder hacerlo. Incluso ya te digo, creando una mini presentación de, oye, seguí el paso ABC, ¿no? Para llegar ahí, estos son los resultados que conseguí o esto es lo que he trabajado, realmente con eso puedes ya llegar a conseguir ese objetivo. Y luego, otra vía que también sería factible, sería buscar cualquier experiencia, aunque sea a modo de voluntariado, colaboraciones, algo que te pueda exponer a ese entorno laboral y que te haga coger un poquito de experiencia y que tú luego lo puedas contar pues, en tu currículum. O incluso llevar a tu terreno esas otras áreas donde has trabajado, qué habilidades adquiriste en esa otra área, ¿no? Totalmente, lo que hablamos de las habilidades transferibles, fundamental, el poder contar la experiencia que has hecho en otro ámbito, pero de otra manera trasladado, en este caso, como hablábamos, al marketing digital, ¿no? Y ya que te tengo aquí delante, te voy a hacer una consulta real que me ha surgido en este momento. Adelante. Yo he sido cocinera y camarera. ¿Debería de estar eso en mi perfil de LinkedIn? Hace 20 y tantos años, ¿eh? A ver, sí que es cierto que se hace mucho tiempo, normalmente siendo realistas a nivel de reclutamiento se suelen mirar aproximadamente los últimos 10, 15 años, es donde se centra la atención del recruiter. Sí que es cierto que si eso lo incorporamos como parte de tu storytelling, es decir, pues puedes hablar de los fundamentos, ¿no? De todo lo que aprendiste en esa experiencia, ¿por qué no? Al final es una parte de ti, es parte de tu esencia y es algo que tú has hecho. Debería estar siempre y cuando lo conectemos con quién eres tú, quién es Karina y por qué Karina está a día de hoy liderando su negocio, ¿no? Si te dijera todo lo que aprendí en la cocina. Era jefa de cocina, yo era la cocinera y dábamos muchas comidas. Creo que si ahora mismo me plantas en esa cocina, no sé si sabría dar tantas comandas a la vez.
la capacidad que adquirí de ordenar muchas ideas que entran de golpe y a la vez Exactamente. fue impresionante. En una cocina se aprende muchísimo. Sí, sí, capacidad de resolución. De resolución de conflictos, gestión de emociones, gestión del estrés. Sí. O sea, si nos ponemos a mirar, Sí, en realidad toda área en la que hemos estado trabajando nos está aportando habilidades. Y yo muchas veces también sí que lo digo, pero claro, como no soy... no me especializo en este sector, quería que nos lo contaras tú. Por tanto, sería bueno ponerlo. Claro, y en tu caso además, como acompañas a emprendedores y pymes, personas que a lo mejor están en ese punto, ¿no? Que han empezado como cocineros y a día de hoy tienen un emprendimiento, a lo mejor relacionado con alimentación o cocina, también ayuda a que se sientan identificados contigo. Es decir, ella empezó en cocina, está ahora con un negocio exitoso, yo puedo conseguirlo también. Entonces también sería tu palanca, ¿no? Para poder contarlo y conectar con tu público. Es súper interesante, porque muchas veces a mí sí que me dicen, ay, ya, pero es que yo he estado limpiando casas tanto tiempo, no quiero ponerlo. Ya. Debería, porque es parte de su historia. Es decir, al final conecta con lo que es la persona y justamente lo que comentas, ¿no? Las habilidades transferibles, todo lo que hemos aprendido durante esa trayectoria es fundamental contarlo y forma parte de ti. Es decir, no creo que tengamos que esconder nada de lo que hemos hecho, sobre todo si nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho y ha sido parte de nuestro aprendizaje, nuestro bagaje, forma parte de quienes somos y al final no creo que haya que esconder esa parte. Y ahora ya yéndonos un poco a la parte más sistémica, más holística, también darles espacio a todo lo que nos ha ido construyendo como personas. Efectivamente. Eso además fue un descubrimiento, como sabes, que yo tuve en la sesión de sistémica y fundamental integrarlo todo porque lo que decías, ¿no? Si no lo miras, se hace más grande. Todo lo que niegas se hace más grande, se maximiza y por tanto sigue siendo un obstáculo para dar pasos. Y claro, yo por ejemplo creo que las personas que trabajan en limpieza tienen una capacidad de gestionar el tiempo impresionante. Efectivamente. Y una capacidad de adaptación, de ir de un hogar a otro, que en cada casa tienen una forma X. Exacto, muy concreta. O sea, muy concreta, entonces tienen una capacidad de adaptación brutal. Tienen una gestión del tiempo casi impecable. Entonces, todo eso hay que contarlo. Evidentemente hay que aprender a contarlo. Y para eso están profesionales como tú. Muy bien, muy bien. ¿Qué más te gustaría contarme de cómo nos conocimos? Bueno, pues para mí principalmente la transformación que ha supuesto a todos los niveles, porque creo que una de las cosas que caracterizó nuestro trabajo creo que es que trabajamos en el nivel más amplio, es decir, de revisión de servicios, viendo todo lo que todo lo que tenía y lo que tenía en un Excel para resaltarlo, en un Excel. Efectivamente, viendo los precios, diferentes servicios, cómo se solapaban, porque al final tenía como mucha variedad, hasta la cosa más concreta, es decir, oye, cómo planteamos el cambio de web, cómo hacemos la estructura, cómo lo bajamos al SEO, cómo hacemos todo, ¿no? La parte más técnica, como sabes, a mí me gusta mucho bichear en esa parte y pudiste darme tanto herramientas técnicas, compartirme la pantalla y decirme, Tania, tienes que hacer esto, hasta la parte más completa del negocio de decir, pues mira, creo que mentorías donde tú te alineas, creo que Impulse, el programa de acompañamiento tiene que ir por aquí y así es como lo tenemos que impulsar, ¿no? Entonces, para mí fue eso, una visión pues muy completa de lo que era mi negocio y luego complementado con la sistémica fue pues eso, el verlo como un todo y el ver que el negocio al final forma parte de un ecosistema más allá, ¿no? Pues cómo se encaja con mi familia, conmigo, con el entorno en el que estoy, entonces encajaron todas las piezas y para mí fue una palanca del cambio, desde luego. Pues sí, yo me sentí muy halagada de tenerte trabajando conmigo, la parte sistémica. Ya te digo que cuando vi tu currículum dije, wow, esto es un reto. Porque a mí los retos me gustan mucho. De hecho, te dije cuando hablamos, me acuerdo que fue súper interesante y esto quiero resaltarlo, que recuerdo que te contesté después, tenemos que tener una primera sesión para ver si ambas estamos de acuerdo en trabajar juntas. Sí. Y la intención ahí era para ver si en realidad yo podía aportarte y tú podías aportarme a mí también. Entonces, que yo creo que es fundamental que cuando nosotros viene un cliente nuevo, también tenemos que aprender a decidir si ese es nuestro cliente. ¿Es de verdad nuestro cliente? Porque no todo el mundo es nuestro cliente.
Totalmente. Además, debo decir que yo tomé la decisión de avanzar contigo precisamente en esa llamada. Primero porque me diste la oportunidad de tener esa llamada y luego porque yo cuando te conocí vi tu estilo de trabajo, ¿no? Encajó 100% conmigo, y además fuiste muy franca respecto a lo que podíamos conseguir y lo que no, ¿no? Un poco donde tú me podías ayudar, y para mí esa claridad y esa transparencia fue algo que aprecié muchísimo y que me dijo, o sea, me dieron ganas de decir, adelante, es la persona con la que quiero trabajar. Sí, fue muy bien. ¿En qué punto estás tú ahora mismo? ¿Quieres avanzar, crecer, trabajar? ¿Has identificado qué necesitas para dar ese paso? Puedes buscar mentorías, puedes buscar formaciones. ¿Qué necesitas? Hazte esa pregunta. Y hasta dónde quieres llegar también tienes que hacerte todas esas preguntas. Déjame en comentarios en qué punto estás, te leeré. Tania, muchísimas gracias. Para resumir, todo profesional necesita una mentoría, un acompañamiento, una formación, porque vamos creciendo por el camino, vamos avanzando y es natural ir cambiando. Lo natural es cambiar, Así es. Lo natural es avanzar, lo natural es que se nos quede pequeño el negocio que hemos construido y va creciendo y va avanzando. Y está bien, y todo está bien, y todo fluye. A mí me ha gustado muchísimo ver tu transformación en este proceso que hemos hecho y también quiero decirle a la gente que nos escucha que está bien querer cambiar, que a lo mejor también está bien decir, oye, antes vendía 10 servicios y ahora me voy a enfocar en uno y no pasa nada. Así es. Siempre teniendo claro el objetivo. Nos sacamos en limpio que tener claro el objetivo, tener claro que podemos pedir ayuda, que no pasa nada. Tenemos claro que también hay que tener coherencia, claridad y sobre todo amor por lo que hacemos. Me quedo con eso. Totalmente. Muchísimas gracias, Tania. Ha sido un placer tenerte aquí. Un placer, Karina, como siempre. Y conocerte en persona. Efectivamente, que no nos habíamos conocido en persona. ChatGPT te trajo a mi ordenador, exacto, a mi pantalla, y ahora te ha traído aquí a mi podcast. Muchísimas gracias por venir a Crecer con Estrategia y ayudarnos a crecer. Gracias a ti.